Los movimientos políticos rumbo al 2026 ya comenzaron. La periodista que, aunque siempre negó ser política, actuó como activista de la derecha, finalmente renunció a la revista Semana. Esta decisión no sorprende a muchos considerando la transformación de ese medio. Semana, que alguna vez fue un referente en periodismo de investigación, con datos y contextos casi irrefutables, se convirtió en un bastión de ataques contra líderes de izquierda y en una plataforma propagandística de la extrema derecha de Álvaro Uribe Vélez y de los candidatos de la derecha colombiana durante los últimos procesos electorales. Ahora que ya están huérfanos de poder porque Petro los derrotó, ese medio, que fue pieza clave en la ofensiva contra el presidente Gustavo Petro, enfrenta un incierto panorama. La revista Cambio, con María Jimena Duzán, está diciendo que Vicky Dávila literalmente no le favoreció a la revista porque tuvieron pérdidas millonarias que ni siquiera compensaba el jugoso sueldo que le daba la familia Gilinski por ser la propagandista de la extrema derecha en Colombia. Este video, queridos amigos y amigas, ha sido grabado en dos partes. La primera de este tema que les estoy hablando y será presentada al final de este análisis. Pero vamos a empezar por el Centro Democrático, que ya está organizando foros para evaluar a sus posibles candidatos presidenciales, aunque no tengan oportunidad de ganar. Están buscando el aval de Álvaro Uribe Vélez, el presunto delincuente que actualmente está en juicio por soborno a testigos e intentos de manipular a la justicia. A mí me resulta vergonzoso que este personaje siga siendo la figura central de un proyecto político y que tengamos que cubrirlo porque marca la agenda nacional. Es indignante que en Colombia y también en otros países los líderes de ciertos sectores sean frecuentemente figuras salpicadas por escándalos legales, en apariencia amparados por la legalidad, mientras cometen actos cuestionables. Noticias 1 ha documentado cómo el uribismo enfrenta una evidente decadencia, sin una figura capaz de transmitir confianza ni revitalizar la base electoral de un partido político que ha perdido toda credibilidad por tener a un líder enjuiciado, por tener a un senador como Ciro Ramírez en la cárcel por robarse los recursos de la paz, por haber tenido un gobierno, el sucesor del presidente Petro, de haber hecho escándalos de corrupción con el internet de los más vulnerables, en la reconstrucción de San Andrés, con el dinero de prosperidad social, también con el caso de la UNGRD, porque todo este escándalo de corrupción empezó con el señor Mario Castaño, el senador más corrupto de la pasada legislatura, que era un aliado fundamental del presidente Iván Duque. Toda esta crisis de credibilidad es notable en el proceso electoral que pasó en 2022 y en este que se aproxima. Vamos a ver la nota que hizo Noticias 1. 5 aspirantes a la posición de El que diga Uribe en el tarjetón de las próximas elecciones presidenciales se dieron cita ayer en Cartagena. Su tema era la transición energética, una idea del gobierno de izquierda que terminaron avalando varios de ellos. Que no nos saludó, que no nos saludó. Hoy el Centro Democrático comenzó a escuchar a sus precandidatos presidenciales, todos ellos senadores: Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Paloma Valencia. Un saludo muy especial a la militancia del Centro Democrático y al uribismo de Colombia. Barranquilla fue el escenario para que los precandidatos de la derecha expusieran por 10 minutos ante su jefe político Álvaro Uribe sus propuestas en materia energética. Eso es lo que tienen que titular los medios. Uribe asentía con algunas ideas y otros que eran aplaudidos estuvieron sorprendidos. Ay, me siento como en un reinado de belleza, ¿ve? La senadora María Fernanda Cabal consideró que una de las soluciones para el país es restringir las consultas previas. Ahora puede venir cualquier ONG, cualquier peludo de estos, a decir que uno no puede hacer una vía. Lo que pasa es que esto se volvió un garrote extorsivo para las empresas. El senador Miguel Uribe, quien tiene en su séquito un asesor del presidente Bukele, estructuró su intervención con varias propuestas a la crisis energética hasta que finalizó con una palabra clave que curiosamente promueve el gobierno Petro. Con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los colombianos, espero ser el próximo presidente y hacer de Colombia una potencia energética. Gracias.
Paloma Valencia, que estuvo en la COP16 haciendo campaña ambiental, adoptó doctrinas de su jefe político. Usted es el papá de los biocombustibles en Colombia, que representan haber sacado al año 1 millón de vehículos. El senador Guerra, que se promueve con el sombrero de Uribe, intentó explicar lo que él ve como un problema en la transformación energética. Y le dije a él, ustedes están acabando con la empresa de los colombianos. ¿Y por qué acaban con la empresa de los colombianos? Porque ayúdenme. Y Paola Holguín, visiblemente afectada por el calor, propuso una solución energética extrema. Última, déjenme al menos otrica. Vamos a apostarle a la energía nuclear, que es la más limpia. Y Colombia tiene desde el 65 un tema de energía nuclear. Uribe, que los miraba atentamente, finalmente dio un discurso aconsejando y reconociendo errores del pasado para elegir candidato. Que pueda empezar a ejecutar desde la hora cero del gobierno. Que no tenga que perder el primer año de un corto periodo de 4 años estudiando qué va a hacer. El próximo evento de los precandidatos del Centro Democrático se realizará en Bogotá y el tema será la seguridad democrática. Pero qué susto si van a tratar de seguridad democrática, que es cómo generar muertes para presentar resultados. Eso es muy tenebroso. En contraste, el Partido Maíz, el movimiento alternativo indígena y social integrante de la coalición Pacto Histórico, está enfrentando sus propios desafíos. Esta es una muestra de fraternidad, pero una muestra de que también nosotros hemos puesto por encima de cualquier tipo de interés que ellos puedan seguir construyendo su camino político, pero aunado con la coherencia alrededor de los sectores alternativos. Por supuesto que abre debate porque muchas personas creen que de pronto se afecta la parte individual de sus derechos políticos, pero esta es una organización donde prima más la colectividad y el interés de nuestras banderas que el interés personal de nuestros elegidos. El contexto aquí es claro. La coalición que llevó al presidente Petro a ese cargo busca consolidarse como un único partido político capaz de competir y ganar en las elecciones de 2026. Sin embargo, no basta con ostentar los principales cargos del país. La realidad es que el poder sigue en manos de sectores económicos y políticos que controlan las verdaderas riendas del país. Las altas cortes, con su jurisprudencia que siempre favorece a grandes conglomerados, han sido una piedra, un obstáculo para implementar reformas y políticas que el presidente Gustavo Petro ha propuesto en su periodo constitucional. El claro ejemplo es ver cómo han fallado en temas de reforma tributaria para comprender que realmente no se sabe a quién busca la Corte Constitucional proteger. Si a los grandes empresarios del sector energético, aprovechando el tema que estaba tratando el Centro Democrático, o a la población menos favorecida que votó por este gobierno, el presidente Gustavo Petro, para tener verdaderas soluciones a sus problemas. Por eso, amigos y amigas, el presidente de la República, Gustavo Petro, les está diciendo que deben trabajar en cohesión para garantizar la continuidad de este proyecto político en las próximas elecciones. Pero la izquierda por lo general siempre persiste, o más bien siempre hay como tensiones internas marcadas por el egocentrismo, las distintas formas de concebir la acción política. Esto siempre se ha presentado y de hecho la senadora fallecida Piedad Córdoba decía siempre que unir a la izquierda es complejo porque para ellos priman las ideas y las propuestas, mientras que la derecha siempre se unen y siempre encuentran ese punto de unidad en torno a intereses económicos. El presidente Petro insistió en que la división no es una estrategia para las elecciones 2026, sino un error estratégico que solo beneficiaría a la derecha. Miren este clip del presidente Gustavo Petro, que no ha sido manipulado en el contenido original, sino la reducción de silencios para reducir la duración del presente video. Entonces, ¿al gobierno cómo le va? El gobierno está acorralado, el gobierno lo están acorralados. Nosotros nos hemos defendido un poco con inteligencia, pero la intención de una derecha cada vez más fascista es
acorralarnos y silenciarnos, golpearnos, incluso sacarnos antes del 2026. Hay dos corrientes allá, una que todavía con relativa inteligencia dice no despertemos el gigante, entonces déjenlo gobernar hasta el 26 y tratémoslo re mal para que la gente no quiera continuar la experiencia, el cambio, la transformación. Esa es una línea. Y otra línea que lo que está apostando es a quitarnos la cabeza, a derramar la sangre del país. Y también para eso tenemos que alistarnos. Si estamos pensando simplemente en cómo va a ser una lista en el 2026, quizás nunca veamos esa lista. Entonces estamos perdiendo tiempos, porque no nos alistamos para lo importante, creyendo que el mundo no cambia, y el mundo cambia permanentemente. Los dejo, amigos y amigas, con un informe, como les dije al comienzo, que ya se grabó y hace parte de este video en el que queremos ver el panorama político rumbo a las elecciones en 2026. Un panorama que todavía no está claro, ni siquiera con candidaturas primíparas y candidaturas muy prematuras. ¿Cómo se llama la película? Porque su campaña era evidente desde al menos un año atrás, pero siempre respondía con evasivas, afirmando de manera irónica que ella era periodista, que no era política, mientras que realizaba una gira de foros que ya se leía como una pre-campaña presidencial. Ella está utilizando ese disfraz de periodista, atacando al presidente Petro, tergiversando las palabras de los posibles candidatos progresistas para el 26 y mentía deliberadamente para seguir con su estrategia de campaña presidencial, para ocultar sus verdaderos intereses y, claro, financiándose con la chequera de sus patronos en la revista Semana. Esa estrategia era parte de su campaña, es parte de su campaña, pero en ese momento desde un medio que usaba la libertad de prensa como escudo para ocultar un verdadero propósito, devolverle el poder a la derecha en Colombia. Incluso, ella llegó al punto de usar una portada en la revista para promover propuestas tributarias. También organizó su gira nacional para escuchar a los colombianos, auspiciada por Semana y en colaboración con aliados como Federico Gutiérrez. Es decir, hasta el alcalde de Medellín patrocinó esta operación con recursos públicos, lo que claramente beneficiaba a su candidatura. Ojalá que investiguen estos hechos, porque el uso del periodismo no solamente fue descarado y dañino para la transparencia democrática, sino con recursos públicos. Alcalde, pero usted lo quiere mucho aquí. Hace apenas un mes, ella afirmaba en su cuenta de Twitter que no renunciaría a Semana y atacaba a quienes advertían de su intención de lanzarse a la política, acusándolos de ser hipócritas, pero ella resultó la hipócrita porque desprestigiaba esas críticas legítimas y las calificaba como ataques que, según decía, la fortalecían. Pero ahora ya se descubrió que ella se quitó la máscara de periodista y ahora tendrá que probarse en las urnas y descubrir que no es lo mismo manipular desde un medio que competir en una jornada electoral. Además, ahora tendrá que enfrentarse a preguntas sobre el apoyo que podría recibir de su familia los Géneco, conocidos por el largo historial de corrupción y asesinatos en el departamento del Cesar. Incluso, ya Vicky en la academia es utilizada como el ejemplo de mal periodismo, de lo que no se debe hacer. Su vergonzosa entrevista con otro político que utilizó los medios para impulsar al uribismo y al mismo sigue siendo recordada. Era una escena de payasos, un entrevistado que justificaba los abusos del gobierno Duque, mientras en el pasado criticó nimiedades de políticos como Santos y otros más. Y una Vicky que negaba hacer política mientras usaba el periodismo como trampolín hacia el poder. Durante los últimos 2 años, tergiversó las declaraciones del presidente Petro, acusó de corrupción a cualquier político del gobierno y manipuló información a diario. Porque usted no ha hecho sino treparse y escudarse en el periodismo para hacer política. Porque eso es lo que usted ha hecho. Usted ha engañado a los electores, usted ha engañado al público. Sí, que lo único que ha hecho es opinar para llegar allá a Palacio y volverse un funcionario. No me vendo a nadie, que no ando lagarteándome puestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública. No soy opositora, soy periodista. No hago política con el periodismo. Por estas cosas,
donde se presentaba en foros como periodistas para hablar con los colombianos, es incomprensible cómo algunos interpretaron las críticas del presidente Petro como ataques a la libertad de prensa, cuando era evidente que Vicky Dávila no era más que una política encubierta. Presentaba propuestas tributarias en portadas, participaba en estos foros y convocaba al empresario a resistir al gobierno de Petro. Esto no era periodismo. Esto no sé cómo podía escudarse o protegerse bajo la libertad de prensa. Esto claramente era activismo político, rastrero, oculto, que le hacía daño a la transparencia democrática que debe haber en todo debate público. Y el presidente Gustavo Petro tenía todo el derecho de defenderse ante ataques que eran además de manipuladores profundamente rastreros. Eran diarios los ataques que debía enfrentar el gobierno del presidente Petro, de mano de una persona que se escudaba en el periodismo, en una revista que ya cambió el significado que tenía en el país, porque era un referente de buen periodismo, de investigaciones en profundidad, con datos, con contextos, y luego se convirtió en una maquinaria de la extrema derecha, en informes sin un valor periodístico más allá de especulaciones, de puros chismes. Y últimamente, algo rastrero que hizo fue distorsionar las palabras de Gustavo Bolívar, quien actualmente es director de Prosperidad Social. Tomaron las palabras de Gustavo Bolívar e insinuaron que el presidente Gustavo Petro, dentro del gobierno, estaban buscando una reelección al estilo de Nicolás Maduro. Y cuando uno va a escuchar el audio de Gustavo Bolívar, se encuentra que tal afirmación es una tergiversación de sus palabras. Pero no solamente con personas cercanas al presidente Petro, sino con otros más. De hecho, la portada de su retiro deja claro un posicionamiento que ya tiene. Aparece con Álvaro Uribe, a quien defendió desde su medio, incluso cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria por ser un presunto delincuente. Mezcló información para presentar al expresidente como una víctima. Y ahora por otro lado se muestra junto al presidente Petro, pero solo para acusarlo de pactos oscuros. De vaina, en su despedida de semana no ratificó su estrategia de victimización, que es mencionar cada vez que puede a la fiscal general Luz Adriana Camargo como una fiscal de bolsillo, para así anticipar que cualquier investigación en su contra será usada por ella para alimentar su narrativa de persecución. Ella allí recita y recicla la narrativa de que Colombia está en riesgo de convertirse en Venezuela, el mismo discurso que utilizó el uribismo para ganar las elecciones en 2018 con un desconocido como Iván Duque, pero que ya en 2022 ni siquiera tenían candidatos propios a la presidencia, sino que se refugiaron en Fico Gutiérrez, se refugiaron en Federico, en el señor Rodolfo Hernández, e incluso en candidatos de la centroizquierda. Pero ya en el 2022 esa estrategia no les funcionó, pero ahora Vicky Dávila la intenta reciclar para presentarle a los colombianos como una candidata independiente, cuando todos sabemos que detrás de ella está el uribismo en pleno. Está ella apoyada por los Gilinski, por toda esta maquinaria política que ahora va a arroparse en una candidata que supuestamente ejerció un periodismo serio, un periodismo que fortalecía la democracia, cuando todos sabemos que no es así. Ese discurso de que Colombia se puede convertir en una segunda Venezuela, además de desgastado, ya no tiene ninguna base. Han pasado 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro y todo marcha en normalidad en lo que respecta a la institucionalidad. No hay reelección en marcha porque el presidente Petro ha dicho que no lo quiere, a pesar de que sus bases políticas lo aclaman en muchas manifestaciones que él hace. La economía mejora, la inflación está bajando y los poderes públicos siguen manteniéndose, siguen operando a pesar del sabotaje político en el Consejo Nacional Electoral e incluso, me atrevo a decir, en la propia Corte Constitucional, con esos fallos en derrumbar propuestas tributarias del presidente Gustavo Petro que no favorecen a las clases populares, a los pobres de este país, pero sí favorece a los sectores energéticos, a los sectores empresarios del país. Claro
que Vicky Dávila está insistiendo en utilizar episodios como los de Olmedo López, un corrupto que engañó a todos e incluso al presidente Gustavo Petro para enriquecerse el bolsillo. Y ahora, eso sí, Dávila omite convenientemente e incluso la propia defensa de Olmedo López, hermano de un fiscal anticorrupción corrupto en los Estados Unidos y en Colombia, y no presenta las declaraciones de la Corte Suprema cuando decía que no hay indicios de que el ministro Ricardo Bonilla haya dado instrucciones a Olmedo López para que repartiera sobornos. Como Olmedo López intenta afirmar por allí para reducir la condena que pueda recibir. El presidente Petro le pidió perdón al país y eso Vicky Dávila lo minimiza porque no le conviene para su campaña presidencial. Eso sí, ella sigue usando estos casos para equiparar al gobierno del presidente Gustavo Petro con otros gobiernos como el de Iván Duque, al que ella protegió abiertamente, al que ella actuó complacientemente, no investigaba, no presentaba los hechos palpables de corrupción que ocurrieron en esa administración y que contaban, a diferencia del presidente Gustavo Petro, con la complicidad de él, porque nunca le pidió perdón al país, porque nunca los aceptó. Y esa es la estrategia de Vicky Dávila. Ahora ella claramente se está preparando para una campaña presidencial en la que va a contar con la chequera de sus antiguos jefes, los Gilinski. También tendrá el apoyo, posiblemente, de su amigo, el exfiscal Francisco Barbosa, quien desde la fiscalía también usó ese cargo para fines políticos y personales. Incluso que lo tenga de fórmula vicepresidencial, todo se puede esperar con esta clase de políticos. Es probable que otros candidatos de la extrema derecha se sumen a ese proyecto mentiroso, considerando la falta de liderazgo que existe en ese espectro político que ya gobernó el país y no le dio resultados. Pero Vicky se está presentando como independiente y planea inscribirse como candidata independiente a través de firmas, es decir, va a empezar una campaña o una pre-campaña para hacerse conocer en diferentes regiones del país. Pero yo les digo, la imagen que tiene ella no es de una persona honesta, no es de un buen periodismo, sino de una persona que utilizó ese ejercicio para favorecerse personalmente. Vicky ha respaldado y protegido a los clanes políticos regionales. ¿O por qué no ejerce un periodismo de investigación con el clan Char en Barranquilla, con Fico Gutiérrez en Medellín? ¿Por qué no lo hace? Los GENE con el departamento del Cesar. Allí sí hay materia por cortar, pero no la ha hecho. Porque estos clanes, que rara vez trascienden más allá del Congreso de la República, sí tienen un papel fundamental, determinante en definir el mapa político nacional del país cuando hay campañas presidenciales al Congreso y regionales. Las precandidatas del Centro Democrático ya le dieron la bienvenida a la contienda electoral, especialmente luego de que Miguel Uribe, el delfín político, las traicionó, posicionándose en una encuesta amañada como el supuesto líder en intención de votos dentro del Centro Democrático. De igual forma, amigos y amigas, ya lo vimos, Vicky Dávila realmente no se está retirando del periodismo. Simplemente lo deshonró hasta el último día. Ya ahora sin el disfraz de periodista entra a la política llevando consigo las mismas prácticas que marcaron su cuestionable trayectoria: manipulación, tergiversación y un activismo político disfrazado de independencia. Su candidatura no está representando un nuevo liderazgo, así algunos medios y analistas lo quieran hacer ver, sino el reciclaje de una narrativa que está desgastada, que intenta revivir al uribismo y mantener la influencia de clanes corruptos. La contienda electoral ya no será una portada diseñada a su medida como hizo este fin de semana, ni una entrevista complaciente como la que le hizo Gustavo Gómez en Caracol Radio. Ahora sí deberá responder por sus vínculos con los Géneco, los Gilinski y su complicidad con el uribismo. Su estrategia de victimización podrá resonar en ciertos sectores, pero no podrá ocultar el daño que su gestión hizo a la credibilidad del periodismo y el debate democrático. En las urnas, ya la opinión pública tendrá la última palabra y quizás entonces ella va a descubrir que no es lo mismo manipular desde un medio que enfrentar la verdad de frente.
Hasta aquí este video, amigos y amigas. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final. Yo los invito a que se suscriban, a que compartan esta información y dejen sus opiniones en los comentarios para leerlos y abrir el debate sobre esta prematura campaña presidencial que ya la sabíamos porque estaba camuflada en el periodismo. Mil gracias, de verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad.